Ok, perfecto, que quede grabado. Vaya. Vamos a grabar para que quede grabado. ¿No tenés cafecito ahí? Sí. ¡Oh, Cristo Jesús santo! Personas que vayan Entrando. Pobrecito, pues. Solo 4 habíamos conectado. Voy a conectar. No, hombre. Listo, estamos dando acceso a las personas. Pueden que se van a ir conectando. Bien, listo, doctor, puede iniciar su conferencia. Buenas noches a todos. Me place una vez más dirigirme a todos ustedes e impartirles una charla que tiene que ver con los recursos administrativos que suelen emplearse en materia de administración tributaria. No antes sin dirigirme hacia ustedes en calidad de representante o en representación del Centro de Estudio Tributario, Administrativo y Empresarial, CETAE, quien a la vanguardia de Nicaragua pues promueve programas de educación continua en materia de derecho tributario y en materia de derecho fiscal, contabilidad, entre otros. Vamos a emplear nuevamente el tema de los recursos administrativos en ocasión de que la vez pasada pues contamos con poco tiempo para desarrollar el tema de los recursos administrativos y siendo pues de que el local donde desarrollamos la charla pasada no contaba, ¿verdad?, con las condiciones adecuadas, sugerí volver a impartir este tema de los recursos administrativos para que lo miremos desde un enfoque pues más procedimental, diría yo, ¿verdad? Bien, antes que nada, siendo que vamos a abordar un tema eminentemente procesal, cuando hablamos de recursos administrativos estamos hablando de temas donde se involucra el aspecto procesal, estamos hablando de procesos y procedimientos, y siendo de que los procesos y procedimientos por lo general están vinculados con el tema de los plazos, especialmente plazo de días hábiles, se hace necesario hablar un poco de ello previamente para que cuando entremos en el desarrollo del proceso administrativo sepamos de qué tipo de plazo estamos hablando y sepamos entender la forma adecuada de computar los plazos de días. Bien, existe una disposición técnica que es la 20-2007, dictada por el otrora director general de ingreso, Walter Porras, a través del cual se desarrolla la técnica para computar correctamente el tema de los recursos administrativos en cuanto a plazo se refiere. Entonces decimos de que los plazos de días se clasifican en hábiles e inhábiles. Serán plazos de días hábiles aquellos que conforman
el plazo que ha sido concedido a través de acto administrativo. Los plazos de día estarán comprendidos de lunes a viernes y se entenderá como días inhábiles aquellos días sábado, domingo, día asueto, días feriados y aquellos días que por cualquier razón o circunstancias las administraciones tributarias no hubieran desarrollado sus operaciones administrativas. A eso se le considerará días inhábiles. Entonces, en conclusión, podríamos decir que apartando lo que son días asueto, feriado, sábado, domingo y aquellos días que por circunstancias muy específicas no hubieran operado las administraciones tributarias, podríamos decir que serán el resto de los días se estipularán como hábiles, generalmente comprendidos de lunes a viernes. Plazo es, conceptualmente hablando, plazo es el lapsus comprendido desde el día en que se materializa la notificación hasta el día en que ese plazo llega a su término, sin contar el día en que se perfecciona una notificación. Y se entenderá por término el último día del plazo a que ha tenido lugar la finalización de un determinado plazo. En este sentido, podríamos también agregar en materia de plazos de días que existen tres factores fundamentales que tienden a generar los plazos de días hábiles. Estos tres factores son los siguientes. Las notificaciones generalmente son el acto administrativo más común, más recurrente, del cual se origina el nacimiento de un plazo. En la mayoría de los casos, cuando una autoridad administrativa de la DGI notifica un acto administrativo concediéndole, en este caso al sujeto pasivo de la obligación tributaria, un plazo determinado para ejercer un determinado derecho. En este caso, los actos administrativos suelen notificarse. Entonces, la notificación generalmente es generador de uno de los factores del nacimiento del plazo, ¿verdad? La notificación es un elemento, es un factor determinante para el nacimiento de los plazos en la mayoría de los casos. Sin embargo, existen otros factores que pueden generar el nacimiento de plazos en materia de administración tributaria. Puede ser la suscripción de acuerdo que efectúe el sujeto pasivo de la obligación tributaria con la Dirección General de Ingresos. Esto implica de que en muchas de las ocasiones cuando el contribuyente pacta con la Dirección General de Ingresos algunos arreglos de pago, tales como lo que se estipulan en el artículo 38 del Código Tributario que se le denomina facilidades de pago, esos acuerdos se suelen suscribir y a partir de la suscripción de esos acuerdos se determina un plazo para que el contribuyente pueda cumplir la obligación tributaria a través de cuotas prorrateadas por un plazo específico. Plazos que pueden ser arreglados a través de plazos de meses o plazos de años. Generalmente, hablando, estos acuerdos se suscriben por plazos de meses.
Sin embargo, existe un tercer factor que es generativo de los plazos en materia de derecho administrativo tributario, tal como aquellas circunstancias que ya la ley determina. Por ejemplo, podemos citar algunos ejemplos de circunstancias que la ley establece y que permiten originar un plazo determinado. Por ejemplo, podemos hablar del plazo de los 30 días que tiene un administrador de renta para resolver un recurso de reposición. Decimos que este plazo de los 30 días para que se genere no es necesario de que de por medio opere una determinada notificación. Basta con que se materialice la circunstancia que da lugar al nacimiento de este plazo de 30 días, tal como es la interposición de recursos de reposición que en este orden el administrador de renta, que en este orden, perdón, el contribuyente procede a interponer ante el administrador de renta. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que legalmente genera el nacimiento de ese plazo de los 30 días? Es la acción y efecto de interponer un recurso administrativo. Entonces, decimos que a partir de la fecha en que se interpuso el recurso administrativo, podemos decir que a partir de esa fecha podemos computar el plazo de los 30 días. Para efecto de computar plazos de día, no o no se puede tomar en consideración el día en que ocurre la notificación o el día en que se materializa la circunstancia para el nacimiento del plazo. El día en que ocurre la circunstancia que genera el plazo o el día en que se materializa una notificación, ese día no se toma en consideración para computarlo como parte del plazo que se nos está concediendo. Por ejemplo, si nos llega una notificación un día lunes y te están notificando 8 días hábiles para interponer un recurso administrativo, el primer día de los 8 días no es el día lunes en que se perfeccionó esa notificación, sino lo será el día hábil inmediato siguiente. En este caso sería el día martes. Y así sucesivamente se toman en consideración los días hábiles en proporción al plazo que te están concediendo. Dicho esto, y aclarando el tema de los plazos, podemos entrar en la discusión, en la charla relativa a los recursos administrativos. Quiero aclarar que antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de Nicaragua, que se aprobó y entró en vigencia allá en el año 2015, y se puso en vigencia su normativa aproximadamente en el año 2017. Antes de la entrada en vigencia de este código, se solía tomar en consideración en materia de recursos administrativos el famoso término de la distancia, que consistía en concederle al contribuyente un día adicional al plazo que le estaban concediendo en razón de la distancia que existiera desde el domicilio tributario del contribuyente hacia la sede de la autoridad administrativa donde se pretendía ejercer la acción impugnativa. Es decir, que por cada 30 kilómetros de distancia
se te adjudicaba un día adicional al término que se te había, al plazo que se te había concedido. El tema del término de la distancia es un beneficio de carácter procesal que se vino impulsando a partir de la entrada en vigencia del otrora Código de Procedimiento Civil, que entró en vigencia en el año de 1906. En ese tiempo en que entró en vigencia el Código de Procedimiento Civil, la forma de locomoción de los ciudadanos solo era a través de la bestia, ¿verdad? No había, para ese entonces, no había transporte, no había buses, no había microbuses, no había ningún medio automotor que le permitiera a los usuarios trasladarse de un lugar a otro sin mayores contratiempos para ejercer un determinado derecho. Desde ese entonces se utilizaba el término de la distancia que se vino implementando en todos los procesos de carácter judicial y administrativo a favor de todo sujeto pasivo. Es así que se incorpora en el Código Tributario en el año 2005, el año en que fue aprobado el Código Tributario, y al entrar en vigencia este Código Tributario en el año 2006, en mayo del año 2006, en el artículo 7 se implementó el beneficio del término de la distancia a favor de los contribuyentes que pretendieran ejercer una acción impugnativa, es decir, que pretendieran interponer un recurso de reposición, revisión o de apelación. Sin embargo, siendo de que actualmente se han estado modernizando un sinnúmero de leyes relacionadas con el ámbito procesal, se ha venido implementando en las normas recientes, en las normas modernas, el principio de celeridad procesal. ¿Qué significa eso? Implementar procedimientos que eviten el estancamiento de los procesos judiciales y administrativos. Es decir, permitir que los procesos sean expeditos, que sean un poco más ágiles. Y en virtud de ese principio de celeridad procesal que se ha venido instaurando en las distintas normas de carácter procesal, al entrar en vigencia el Código Procesal Civil de Nicaragua, se derogó en el Código Tributario el beneficio del término de la distancia, con la intención de hacer de los procesos administrativos tributarios, hacer de estos procesos un proceso más agilizado, más expedito, y evitar el estancamiento de los procesos administrativos. Entonces, a raíz de que entró en vigencia el Código Procesal Civil de Nicaragua, se dejó de utilizar en materia administrativa tributaria el beneficio del término de la distancia, que ya no opera en tema de recursos administrativos. Entrando en el tema de los recursos administrativos, ¿qué cosa podríamos decir que es un recurso administrativo? Un recurso administrativo no es más que aquel remedio procesal que tiene como objetivo fundamental la reivindicación de un derecho o de una garantía mínima que ha sido violentada, en este caso, por la administración pública, o para ser más exacto, por aquellos funcionarios públicos que interpretan y aplican la ley
y que forman parte de la administración pública. Entonces, siendo que el recurso administrativo funciona como un remedio procesal, este derecho ha sido reivindicado desde la Constitución Política de la República. Ustedes en el artículo 115 de la Constitución Política, que trata del principio de legalidad tributaria, en el sentido de que todo impuesto, toda alícuota relacionado al impuesto debe ser creado mediante ley. Si ustedes podrán observar en la colita de ese artículo 115, se establece que paralelamente a la creación de los impuestos, alícuota de los impuestos, es necesario el reconocimiento del derecho de los sujetos de un proceso, que en este caso no dejan de ser aquellos medios impugnativos que están al alcance de esto para efecto de reivindicar todo derecho o toda garantía mínima que haya sido violentado dentro del seno de cualquier proceso o procedimiento. Asimismo, si ustedes revisan lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política, exactamente en el numeral 4 del artículo 34, ustedes podrán observar que el numeral 4 hace referencia a que los sujetos a un proceso o procedimiento, aparte de tener derecho a la intervención de ley, a disponer de tiempo, también este numeral 4 establece el derecho inalienable de toda persona sujeta a un proceso a contar con medios adecuados para su defensa. Cuando la Constitución Política de la República se refiere a medios adecuados para ejercer una defensa, obviamente se está refiriendo a los recursos administrativos que estén al alcance de los contribuyentes para efecto de reclamar, protestar frente a aquellos procesos irregulares o procedimientos irregulares que le arrebatan determinados derechos y garantías mínimas consagrados tanto en las leyes como en la Constitución Política. Partiendo de estas premisas fundamentales, el Código Tributario implementa 3 recursos de carácter ordinario, siendo estos los recursos de reposición, revisión y apelación. Teniendo cada uno de estos recursos administrativos un objetivo de ataque. ¿Qué podemos atacar con el recurso de reposición, que es el primero de los recursos administrativos que se implementan en materia de derecho tributario? Este ámbito de acción del recurso de reposición tiene un ámbito más amplio. Con el recurso de reposición nosotros podemos atacar cualquier acto administrativo que en primer lugar determine impuestos que no estén ajustados a la capacidad contributiva del contribuyente, o atacar multas injustas o bien actos administrativos que estén encaminados a violentar cualquier otro derecho y garantía mínimo que le asista a un contribuyente propio de un proceso administrativo. Ese ámbito de aplicación que tiene que ver con el recurso de reposición, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 93 del Código Tributario, donde taxativamente te dice de que a través del recurso administrativo tributario, refiriéndose al primer recurso administrativo, podés atacar actos administrativos que determinan impuestos, multas
o que afecten en cualquier forma los derechos y garantías del contribuyente. Inclusive, el artículo 93 también establece la posibilidad de impugnar aquellos procesos o procedimientos que omitan procesos que son indispensables para materializar lo que se denomina el debido proceso, ¿verdad? Cuando existe omisión en los procesos y procedimientos que conllevan a la omisión de procesos indispensables para perfeccionar el debido proceso, esas omisiones pueden ser objeto de recursos administrativos. Cuando me refiero a recursos administrativos, me refiero a recursos de reposición. Existe un segundo recurso administrativo, recurso de revisión, pero ya con el recurso de revisión ya se circunscribe, se limita a atacar un solo acto administrativo con nombres y apellidos. ¿Cuál es este acto administrativo a recurrir? Es la resolución del recurso de reposición. Ya a partir de aquí tenemos que empezar a ser consecuentes. Con el recurso de revisión se ataca la resolución del anterior recurso, que es la resolución del recurso de reposición. Y con el recurso de apelación se ataca la resolución que se deriva del anterior recurso, que es la resolución del recurso de revisión. Dicho esto y conociendo el ámbito de ataque de cada uno de los recursos administrativos tributarios, podemos avanzar en cuanto al procedimiento que de forma individual se le tiene que dar a cada uno de los recursos administrativos, sin perjuicio de mencionar previamente de que para interponer cualquiera de los recursos administrativos de que no habla el Código Tributario, reposición, revisión y apelación, es condición sine qua non que estos recursos administrativos reúnan todos y cada uno de los requisitos que contempla el artículo 94 del Código Tributario. El artículo 94 de nuestro Código Tributario establece una serie de requisitos sin los cuales un recurso administrativo en materia tributaria puede ser admitido. Si falta uno de estos requisitos, la admisibilidad de estos recursos administrativos no será posible. Estos recursos administrativos tienen que reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, exige la ley que es requisito fundamental expresar en los recursos administrativos ante qué funcionario o dependencia administrativa vas a dirigir tu recurso. En segundo lugar, cerciorarte de expresar cuál es el número RUT de la parte que va a proceder a interponer su recurso administrativo. Es necesario de que a los contribuyentes lo especifiquemos, lo identifiquemos a través de su número RUT, que es único para todos y cada uno de los contribuyentes. Hay que expresar el número RUT en los recursos administrativos. Sin embargo, a pesar que el tema del número RUT aparece en el artículo 94 como un requisito sin el cual los recursos administrativos no pueden prosperar, hay excepciones donde la exigencia del número RUT no es posible cumplirse con ese requisito, no por cuestión de negligencia o no por cuestión de no querer consignar el número RUT en el expediente, en el recurso administrativo,
sino eso tiende por circunstancias muy especiales. Por ejemplo, es muy común que los ciudadanos, cuando adquieren una propiedad, un bien inmueble, y recurren ante la Dirección General de Ingresos a fin de que esta dirección, a través del departamento correspondiente, le efectúe a esta persona un avalúo catastral para terminarle pagando a la Dirección General de Ingresos aquel impuesto que normalmente se le denomina impuesto por transmisión. Entonces, al momento de efectuar estos avalúos, la Dirección General de Ingresos a veces efectúa avalúos que no están acorde con el valor real de las propiedades. Y estos avalúos generalmente o no necesariamente se le efectúen a los contribuyentes. Puede efectuársele estos avalúos a personas, a particulares común y corriente que no necesariamente tienen abiertas obligaciones tributarias ante el fisco. Entonces, ante esta situación, el hecho que estas personas no tengan o no cuenten con un número RUT no significa que ellos queden desamparados en el sentido de que no puedan interponer un recurso de reposición. Simplemente le van a explicar al administrador de renta de que no coloca o no consignan en su recurso administrativo un número RUT, no porque no quieran, sino porque no tienen abiertas obligaciones tributarias frente al fisco. Y de esta forma, una vez explicando esa situación, ustedes pueden proceder a impugnar un acto administrativo de la DGI independientemente que el sujeto afectado tenga o no tenga número RUT. Otro de los requisitos fundamentales que exige el artículo 94 tiene que ver con las generales de ley. Aquí en Nicaragua, desde tiempos muy remotos, por decir, desde el año de 1906, cuando entró en vigencia el Código de Procedimiento Civil, hoy derogado, se solía identificar a las personas a través de lo que se denominan generales de ley. ¿Qué significa eso? Generales de ley compuesta por una información de carácter personal que le corresponde a cada persona, pero que puede diferir con relación a otra. Por ejemplo, dentro de las generales de ley la información que se suele consignar, si es mayor de edad, si es soltero, si es casado, qué oficio o profesión ejerce, cuál es el domicilio de esta persona. Es decir, cuando me refiero al domicilio, no me refiero a la dirección exacta de esta persona, sino me refiero al municipio donde actualmente esté radicando, habitando la persona que esté interesada en promover un recurso administrativo. Sin embargo, hoy en día existe lo que se denomina el número de cédula de identidad ciudadana, que es diferente para cada uno de los ciudadanos de la República de Nicaragua. Sin embargo, a pesar que entró en vigencia la cédula de identidad ciudadana con la ley 152, se siguió procesalmente exigiendo en los diferentes escritos la identificación de las personas a través de las generales de ley, ¿verdad? Si nos remitimos al derecho moderno, deberíamos de identificarnos única y exclusivamente a través de la cédula de identidad. Sin embargo, como hemos venido acarreando ciertas condiciones propias de leyes muy antiguas, también nos seguimos identificando a través de las generales de ley. Entonces, es
indispensable que en los recursos administrativos a elaborar seamos nosotros cuidadosos con incorporar en los recursos administrativos las generales de ley del recurrente. Fíjense bien, eso es muy importante. Las generales de ley del recurrente. ¿Por qué me refiero a que esto es muy importante determinar que quién es el que tiene que cumplir con esa carga procesal? Porque los recurrentes pueden hacerse representar a través de apoderados. Ustedes pueden otorgar un poder especial de representación a un tercero, a una tercera persona. En este caso, no significa de que esta tercera persona en el escrito relegue la obligación al recurrente de consignar sus generales de ley. En este caso, la obligación en cuanto a las generales de ley tendría que ser doble, porque en este caso tendría el apoderado especial que establecer sus nombres, apellidos y generales de ley y su número de cédula de identidad. Pero independientemente de que consigne esos datos personales, el apoderado también estaría obligado a consignar los datos personales relacionados con la parte recurrente. ¿Quién es la parte recurrente? La persona que ha sido afectada con el acto administrativo objeto de recurso. En este caso, se tiene que cumplir también con esa condición de establecer las generales de ley, en este caso para la parte recurrente. Y fíjense bien que tal a como me estoy expresando, me estoy dando a entender cuando el recurrente sea persona natural, porque el recurrente también puede ser una persona jurídica y aquí ya cambia un poco la dinámica. En este caso, los recursos administrativos tendrían que ser presentados, si no hay ningún apoderado de por medio, tendría que ser presentado por el representante legal de una persona jurídica. Recuerden que en este caso la parte recurrente, la parte agraviada por el acto administrativo en sí, no es el representante legal de una persona jurídica, es la persona jurídica en sí. Es decir, Pinares S.A. ha sido notificado de un acto administrativo que le depara perjuicios a sus intereses económicos o jurídicos. En este caso, Pinares S.A. pasa a ser la parte agraviada y en este caso Pinares S.A. sería la parte recurrente. Que Pinares S.A. esté representada por una persona natural, eso es ya muy distinto. La persona que represente a una persona jurídica sería la que se haga representar a través del recurso administrativo, consigne su nombre, apellido, generales de ley, identificación, pero tendría que relacionar el vínculo que lo une con la persona jurídica. ¿A qué me refiero? Relacionar el poder que lo vincula jurídicamente con la persona jurídica. De esta forma, los representantes legales de cada persona jurídica puede comparecer en un escrito, en un recurso administrativo y actuar en nombre y representación de la empresa, de la entidad mercantil. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, siempre las empresas mercantiles, las personas jurídicas, suelen delegar a un profesional del derecho o en materia administrativa tributaria que existe la posibilidad que también le puedan delegar
esa facultad a cualquier otro profesional, independientemente de la profesión que ejerza. Puede ser a un contador público, a un ingeniero, a un médico. Pueden otorgarle también un poder especial para que represente a una sociedad mercantil. En este caso, quien tendría que cumplir con la condición de las generales de ley e identificación sería el apoderado de esa persona jurídica. Después venimos con otros requisitos que son indispensables consignarlos en los recursos administrativos, tal como es la descripción del acto administrativo que será objeto de recurso, ya sea de reposición, revisión o apelación. Es importante hacer una descripción del acto administrativo a recurrir. Me refiero a identificarlo, es decir, a denominarlo. Si vamos a recurrir de una resolución determinativa, tenemos que expresar en el recurso administrativo que estamos recurriendo frente a una resolución determinativa que fue emitida a tal hora, de tal día, del corriente año. Asimismo, relacionar que este acto administrativo ha sido notificado a tal hora de tal día del corriente año. Una vez cumpliendo con este formalismo de la descripción del acto administrativo, acto seguido tenemos que argumentar o razonar por qué razón, por qué circunstancia se va a recurrir, se va a impugnar este acto administrativo. Entonces tenemos que hacer una argumentación de hecho y de derecho, explicando por qué estamos recurriendo a este acto administrativo, y en el momento en que hagamos esa explicación en cuanto a los hechos y motivaciones del recurso administrativo, tenemos que enfocarnos en identificar cuáles son las normas jurídicas que usted considera que han sido violentadas por el acto administrativo notificado y dirigido al contribuyente. Entonces es importante que al momento que argumentemos por qué razón vamos a impugnar un acto administrativo, indiquemos cuáles son las normas jurídicas que consideramos violentadas de forma directa o indirecta. Dicho esto, después tendríamos nosotros el deber de formular en los recursos administrativos una petición. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando el silencio administrativo opera por falta de pronunciamiento, por falta de resolución de los recursos administrativos, lo que se formule, lo que se pida en un recurso administrativo, se concede de forma positiva a favor del contribuyente. Pero si nosotros no somos cuidadosos en hacer una petición precisa y concisa sobre lo que queremos, entonces habría problemas para determinar un silencio administrativo a favor de un contribuyente. Entonces, cuando hablamos de formular la petición en un recurso administrativo, tenemos que ser claros qué es lo que pedimos frente a un recurso administrativo. Si pedimos la revocación del acto administrativo, la nulidad absoluta de un acto administrativo, o si lo que pedimos es la reforma, la modificación de un acto administrativo determinado, ¿verdad? Tenemos que ser claros, precisos y concisos al momento de formular una petición en el proceso, perdón, en el recurso administrativo. Acto seguido, cumpliendo con los requisitos acabados de mencionar, hay que
asegurarse en los recursos administrativos de designar un lugar para recibir notificaciones. Esto es muy importante. Fíjese bien de que el artículo 94 regula a los 3 recursos ordinarios: reposición, revisión y apelación. Sin embargo, tal como aparece establecido en el artículo 94, numeral 6, todo parece indicar de que este requisito tiende más bien a cumplirse con relación al recurso de reposición, porque lo que exige el numeral 6 del 94 es establecer la dirección para recibir notificaciones, que generalmente tiene que ser el domicilio tributario. Y siendo que nosotros normalmente interponemos recursos de reposición ante el administrador de renta, que generalmente está ubicado en la jurisdicción territorial de nuestro domicilio tributario, generalmente lo que hacemos es establecer la dirección exacta de nuestra actividad económica, de nuestra empresa, del lugar donde tenemos radicado nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, se genera un cierto problema al momento de interponer un recurso de revisión, porque en este caso hay contribuyentes que no son de la jurisdicción de Managua, que pueden ser de Granada, León o de cualquier otro departamento, que necesariamente tienen que sustraerse de su jurisdicción territorial para venir a Managua a interponer un recurso de revisión. Y estando aquí en Managua, pues la Dirección General de Ingresos, siendo que tiene su domicilio radicado aquí en Managua, me estoy refiriendo a la Dirección General de Ingresos, oficinas centrales. Me estoy refiriendo al despacho del Director General de Ingresos, que se encuentra radicado aquí en Managua. En ese sentido, esta institución no exige colocar un lugar para notificaciones en Managua. Pero quiero hacer la observación que igualmente pasa cuando interponemos un recurso de apelación. Igualmente lo tenemos que interponer ante el Director General de Ingresos, que tiene su asiento aquí en Managua, y para tal efecto nos exigen un lugar para notificaciones aquí en Managua. Y cuando el expediente es trasladado ante el Tribunal Aduanero y Administrativo, que es el órgano que termina resolviendo el recurso de apelación, igualmente ellos exigen un lugar aquí en Managua para que seamos notificados de los actos administrativos que ellos emitan dentro del ámbito de su competencia. En ese sentido, tenemos que llegar a la conclusión que lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 94 opera para los 3 recursos administrativos. El hecho que nos exijan un lugar para notificación en Managua cuando nosotros interponemos recursos de revisión o apelación no significa de que eso sea legal. Lo legal es de que tanto los administradores de renta como el Director General de Ingresos, como el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo nos terminen notificando en nuestro domicilio tributario, aunque el domicilio tributario se encuentre fuera de la circunscripción de Managua. ¿Por qué razón yo argumento este criterio? Por la sencilla razón de que el numeral 3 del artículo 84 del Código Tributario deja claramente establecida que las notificaciones deben efectuarse en el domicilio tributario de los contribuyentes y en coordinación con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 94 termina ratificándose esta disposición legal del Código Tributario y termina estableciendo el argumento de que
toda resolución, toda notificación de acto administrativo tiene que ser efectuada en el domicilio tributario del contribuyente cuando el artículo 94 en su numeral 6 refiere de que seamos notificados en el domicilio tributario. Ahora, fíjense bien de que tanto la DGI Central como el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo argumentan de que tenemos que, en los recursos administrativos, tenemos que establecer un lugar para notificaciones en Managua, pero ellos se apoyan a través de una disposición relativa al Código Procesal Civil de Nicaragua, ¿verdad? Que nada tendría que ver con el procedimiento administrativo tributario, porque en el procedimiento administrativo tributario esa situación ya está reglamentada. El artículo 4 del Código Tributario establece la posibilidad de implementar lo que se denomina el principio de supletoriedad y analogía. Este principio de supletoriedad y analogía tiene que ver cuando en materia administrativa tributaria existan omisiones que no puedan ser llenados con la propia norma tributaria, podemos recurrir a las normas del derecho común para llenar esos vacíos legales. Pero en este caso, el mismo artículo 4 del Código Tributario establece que es posible el principio de supletoriedad y es posible el principio de analogía cuando el Código Tributario tenga vacíos legales que no puedan superarse a través de sus propias normas. Pero en este caso estamos hablando de que la notificación, la consignación del lugar para recibir notificaciones, estamos hablando de que ya es un tema que lo dirimen las disposiciones del derecho tributario. En el artículo 84, numeral 3, y en el artículo 94, numeral 6 del Código Tributario. Entonces, no podemos nosotros utilizar disposiciones del derecho común para pretender modificar un procedimiento que ya está establecido en el Código Tributario. Entonces, con base y fundamento en este criterio legal, considero yo que no es legal cuando el director general de ingreso o el tribunal aduanero y tributario administrativo nos pretende exigir que nosotros coloquemos un lugar para notificaciones en Managua. Sin embargo, en caso de no hacerlo, por potestad tributaria y administrativa de ellos, pues tienden ellos a darnos por notificados en caso de que nosotros no atendamos aquellas exigencias que ellos hacen fuera de los procedimientos que la ley establece. Entonces, para tal efecto, pues yo recomiendo de que si tienen un lugar para notificaciones en Managua, pues designémoslo en los recursos administrativos para que no entremos en tercia con la administración tributaria o con el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Bien, por último, el último requisito que exige el Código Tributario en su artículo 94 es que el recurso administrativo sea debidamente suscrito, firmado por la parte recurrente o por el apoderado especial que representa en este caso a la parte recurrente. En caso de que no pueda firmar, puede ser suplantada la firma a través de una huella digital y todo queda en orden. Cumpliéndose estos requisitos, entonces la Dirección General de Ingresos tendría la obligación de admitir el recurso administrativo que haya sido interpuesto con todo y cada uno de estos requisitos indispensables.
¿Qué pasa cuando nosotros omitimos cualquiera de estos requisitos a que hace referencia el artículo 94? El mismo artículo 94, después de los numerales, al inicio del primer párrafo, que inicia a partir después del último numeral, indica de que si hace falta, si omitimos uno de esos requisitos a que hace referencia el artículo 94, no es razón para que nos rechacen el recurso administrativo, que nos devuelvan el recurso administrativo. En tal caso, lo que tienen que hacer las autoridades correspondientes es concedernos la posibilidad de subsanar esa omisión. Para tal efecto, ellos nos tendrían que mandar a notificar. Eso significaría de que nos tendrían que mandar a notificar un acto administrativo a través del cual nos concedan un plazo para efectuar esa subsanación. Ese plazo tiene que ser equivalente al plazo probatorio que se utiliza en cada uno de los recursos administrativos. Por ejemplo, el plazo probatorio en materia de recursos de reposición son 10 días. Si nosotros interponemos un recurso de reposición que adolezca de estos requisitos que exige el artículo 94, nos van a mandar a subsanar por 10 días. Si esa omisión resulta al interponer un recurso de revisión, nos mandarán a subsanar por 10 días. ¿Por qué? Porque en el recurso de revisión el plazo probatorio es de 10 días. Y si se trata de la omisión de un requisito en un recurso de apelación, nos mandarán a subsanar por un plazo de 15 días. Por el hecho que en materia de recurso de apelación, el plazo probatorio que se abre es por 15 días. Dicho esto, en caso de que presentemos un recurso administrativo defectuoso, tengamos la plena seguridad que ese recurso administrativo tiene que ser reseccionado y las autoridades correspondientes tienen que darnos o concedernos el derecho de subsanar ese recurso administrativo a través de los plazos que por derecho corresponden. ¿Qué hay con el procedimiento para la interposición de un recurso de reposición? Bien, cuando nosotros recibimos la notificación de un acto administrativo por parte de un administrador de renta, entonces, y si ese acto administrativo produce algún agravio a los derechos y garantías del contribuyente, el contribuyente agraviado puede interponer un recurso de reposición ante el mismo funcionario que emitió y notificó el acto administrativo que causa el agravio. Por eso se dice que los recursos de reposición son de carácter horizontal, porque no se mueven de esa misma instancia. ¿Qué significa? Que la administración de renta emite y notifica el acto administrativo. Ante esa misma administración de renta se interpone el recurso administrativo y esa misma administración de renta se encarga de resolver el recurso administrativo. Entonces, como ustedes verán, todos estos procedimientos no se mueven de esta misma instancia administrativa y por eso se les suele denominar recursos de carácter horizontal. Bien, entonces, dicho esto de que los recursos se interponen ante el mismo funcionario, el recurso de reposición se interpone ante el mismo funcionario que emitió y notificó el acto administrativo, acto seguido, este funcionario tiene que revisar exhaustivamente si el recurso administrativo reúne esos requisitos de ley. Habiendo ratificado que reúne los requisitos de ley y que fue interpuesto el recurso dentro del plazo que la ley determina, que en este caso son
8 días hábiles, procede a admitir el recurso de reposición. Recordemos de que a partir de que nos notifican el acto administrativo que nos causa el agravio, se abren de forma paralela 2 plazos. Nace el plazo de 8 días hábiles para interponer el recurso administrativo y nace un plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas. Los plazos que nacen a partir de la notificación de ese acto administrativo que causa agravio son independientes entre sí y corren de forma paralela. No estamos hablando de que primero corren los 8 días y finalizados los 8 días empezarán los 10 días probatorios. No. Empiezan a correr ambos plazos de forma paralela a partir de la notificación del acto administrativo que causa agravio a los derechos e intereses del contribuyente. Entonces, a partir de ese momento, nacen y corren de forma paralela estos plazos. 8 días para interponer el recurso y los 10 días probatorios. Una vez que el funcionario haya verificado que el recurso administrativo de reposición reúne los requisitos de ley y fue interpuesto en tiempo, acto seguido el administrador de renta tiene que dictar un auto administrativo a través del cual admita el recurso de reposición. Y no solamente se tiene que limitar con admitir el recurso administrativo. También es obligación de este funcionario conceder intervención de ley a la parte recurrente y aparte de conceder la intervención de ley, pronunciarse en el caso que el contribuyente haya solicitado un efecto suspensivo sobre el acto administrativo que ha sido objeto de recurso, que ha sido objeto de impugnación. ¿Qué significa esto? De que si el artículo 95 a mí me concede el derecho de solicitar el efecto suspensivo sobre aquellos actos administrativos que yo recurro. Entonces, si en el recurso de reposición yo solicité el efecto suspensivo, en este auto donde se admite recurso, se concede intervención de ley, es obligación también de este funcionario resolver la solicitud del efecto suspensivo que están solicitando. En caso de que este funcionario no responda a esa solicitud del efecto suspensivo, entonces fíjense bien que aquí estamos frente a una omisión. Yo pedí algo y el funcionario no me está respondiendo sobre esa solicitud que yo estoy planteando. Entonces, como podrán observar, aquí existe una omisión que tiene directa relación con el principio de petición que la Constitución Política de la República plantea en el artículo 52. Es decir, cuando ustedes interponen un recurso administrativo, dice el artículo 52 de la Constitución Política, tienen derecho a recibir una resolución frente al recurso dentro del plazo que la ley establece. Pero el artículo 52 de la Constitución no solamente se refiere al tema de los recursos administrativos, se refiere a las simples peticiones que nosotros formulamos a los funcionarios. Y frente a las peticiones que formulamos a los funcionarios, es derecho nuestro obtener una respuesta. Por eso es que el artículo 52 de la Constitución habla de resoluciones y respuestas. Resoluciones frente a los recursos administrativos, respuestas frente a las peticiones que nosotros formulamos a los funcionarios públicos. Este principio de petición de que habla la Constitución Política de la República está recogido en nuestro Código Tributario allá en el artículo 64.
Si leemos la parte infine del artículo 64, podrán observar que esta norma se pronuncia en ese mismo sentido. Entonces, cuando, retomando el tema del procedimiento, el recurso de reposición, cuando este funcionario haya verificado que el recurso reúne los requisitos de ley que fue interpuesto en tiempo y forma, hasta ese entonces admitirá recurso, dará intervención de ley y se va a pronunciar sobre el efecto suspensivo si fue solicitado por el contribuyente. Se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa si el contribuyente no solicita el famoso efecto suspensivo? Pues no pasa absolutamente nada en cuanto a procedimiento se refiere. El recurso administrativo va a ser admitido y va a ser resuelto. Lo que sí pasaría es que él perdería el derecho a obtener los beneficios del efecto suspensivo, que son los siguientes. La DGI no te puede requerir de cobro. El interés moratorio prácticamente se congela, no te lo pueden ajustar mientras perdure el proceso impugnativo. Y el otro beneficio es el derecho a obtener una solvencia fiscal que se denomina en la práctica solvencia fiscal forzosa, que significa de que te conceden tu solvencia fiscal sobre, por ejemplo, la determinación de una multa, sobre la imposición de una multa, te conceden la suspensión de estos elementos determinados y te entregan tu solvencia fiscal, ¿verdad? Esos son los beneficios que cubre el artículo 95 del Código Tributario con el efecto suspensivo. Bien, una vez dictado el auto de admisibilidad de intervención de ley y el pronunciamiento sobre el efecto suspensivo, el administrador de renta estará obligado a dictar una resolución administrativa en un plazo de 30 días hábiles, que empezarán a computarse a partir de la fecha en que el contribuyente haya interpuesto su recurso de reposición. ¿Verdad? Repito, no significa que se va a tomar en consideración el día en que se interpuso el recurso administrativo. Ese día no cuenta. Si ustedes interpusieron un recurso administrativo el día lunes, el primer día de los 30 no será ese lunes, será el día hábil inmediato siguiente. Entonces no se empieza a computar a partir del día en que se interpuso el recurso, a partir del día hábil inmediato siguiente, que sería en este caso martes, sería el primer día de los 30. Entonces, dentro de los 30 días hábiles, el administrador de renta estaría obligado a resolver el recurso de reposición. Si no lo hace, taxativamente, el artículo 97 establece que al prescribir el plazo de los 30 días, entonces el contribuyente accede a uno de los derechos que le confiere la norma tributaria, como es el silencio administrativo positivo. Y fíjense bien que yo estoy hablando de prescripción, porque el artículo 42, al hablar de la prescripción, establece que la prescripción no solamente me permite liberarme de obligaciones de carácter tributario, la prescripción también me permite adquirir derechos. Y una de las adquisiciones de derechos que puedo acceder en virtud de la prescripción es el silencio administrativo. Igualmente pasa con el tema de la consulta. Cuando ustedes presentan una consulta frente a la Dirección General de Ingresos y ellos están obligados a evacuarte la consulta en el plazo de 60 días hábiles,
si no hay una evacuación de tu consulta dentro de esos 60 días, entonces el criterio que hayas establecido en tu consulta se tiene resuelto como a favor de la parte consultante. Entonces ese es otro, podría decirte otro ejemplo que tiene que ver con los derechos adquiridos en virtud de una prescripción. En este caso, como ha prescrito el plazo de los 30 días y el administrador de renta no resuelve, esa prescripción genera un derecho a mi favor y ese derecho se llama silencio administrativo positivo. Supongamos que el administrador de renta no incurrió en silencio administrativo positivo, finalmente resolvió el recurso de reposición. En este caso, como hay una emisión y notificación de resolución de recursos de reposición, automáticamente nace el plazo para interponer el recurso administrativo que sigue al recurso de reposición, que es el recurso de revisión. Entonces, una vez que te notifique la resolución de recurso de reposición, nace el plazo de 10 días hábiles que tiene en este caso el contribuyente para interponer un recurso de revisión si no está satisfecho con la resolución dictada por el administrador de renta. Decimos de que este recurso de revisión no se interpone ante el mismo administrador de renta que dictó y notificó la resolución de recurso de reposición, sino se interpone ante el funcionario superior jerárquico. Es decir, el recurso de revisión se interpone ante el director general de ingresos, ¿verdad? Ustedes se tendrían que ir ante las oficinas centrales de la DGI para dirigir el recurso de revisión ante el director general de ingresos. ¿En qué plazo? 10 días hábiles, señala la ley. Igualmente, este recurso de revisión tiene que cumplir con los requisitos del artículo 94, que anteriormente lo vimos, los analizamos, y tiene que ser interpuesto dentro del plazo de los 10 días, es decir, tiene que cumplir con dos requisitos fundamentales. Tiene que cumplir con la forma y el tiempo, que reúna todos los requisitos que exige el 94 y sea interpuesto dentro del plazo de los 10 días que señala la ley. Cumpliéndose estas dos condiciones elementales, el director general de ingresos emite un acto administrativo a través del cual concede o admite el recurso de revisión, concede intervención de ley a la parte recurrente, se pronuncia sobre el efecto suspensivo que fue nuevamente solicitado por el recurrente en su recurso, si es que lo solicitó, y en cuarto lugar, aprueba el recurso de revisión por el plazo de 10 días. Entonces, fíjense bien que tienen que cumplirse esos 4 elementos en ese auto administrativo: admisión, intervención de ley, pronunciamiento sobre el efecto suspensivo, y el cuarto, que es la apertura del periodo probatorio relativo al recurso de revisión. Bien, una vez concluido el periodo probatorio, en el periodo probatorio de los 10 días del recurso de revisión pueden presentar las mismas pruebas que presentaron en el plazo de los 10 días relativo al recurso de reposición. O pueden pedirle al director general de ingresos que les tenga como medios probatorios las que fueron presentadas en primera instancia, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos formas. Entonces, una vez expirado el término probatorio,
nace la obligación por parte del director general de ingresos de resolver el recurso de revisión en un plazo de 45 días hábiles. Y este plazo de 45 días hábiles se tiene que empezar a computar a partir de la fecha de expiración del periodo probatorio. Fíjense cómo van cambiando los plazos para resolver recursos administrativos. En el caso del recurso de reposición, los 30 días partían a partir de la fecha de interposición del recurso de reposición. Y para el caso del recurso de revisión, el plazo de los 45 días se tienen que empezar a computar a partir de la fecha de expiración del plazo probatorio. Hay que tomar en consideración de que, y esto genera a veces algunas polémicas, porque taxativamente el artículo 98 del Código Tributario que trata el tema del recurso de revisión habla de que los 45 días tienen que computarse a partir de la fecha del vencimiento probatorio. Entonces, el legislador no está dando a entender que tenés que tomar en cuenta el último día del plazo probatorio como parte de los 45 días, porque si fuera así, entonces el plazo probatorio quedaría en 9 y no serían 10. Entonces, eso es importante de que lo tomen en consideración, que independientemente que el legislador en el artículo 98 manifieste que los 45 días se computan a partir de la fecha del vencimiento, no está queriendo decir el legislador que se tiene que tomar como parte de los 45 días el último día del plazo probatorio, ¿verdad? Y eso te lo aclara. Aquí sí podemos emplear el principio de analogía, porque ya el Código Procesal Civil de Nicaragua te viene aclarando esta situación, si mal no recuerdo, en el artículo 134. Si ustedes leen cuidadosamente el artículo 134 del Código Procesal Civil de Nicaragua, te aclarará en esa parte que no se toma en consideración el último día del plazo cuando el vencimiento de un plazo genere el nacimiento de otro plazo. O sea, no podemos tomar como parte del nuevo plazo que se genera el último día del plazo que se vence. Eso no es posible. Eso te lo aclara el mismo artículo 134 del Código Procesal Civil de Nicaragua. Entonces, en este caso, el director general de ingresos tiene un plazo de 45 días para resolver. Nuevamente, si este plazo de 45 días expira, prescribe, se genera un derecho a favor del contribuyente y opera lo que se denomina el silencio administrativo positivo. Vencido el plazo de los 45 días, y si dentro de este plazo de 45 días hubo emisión y notificación de la resolución de recurso de revisión, automáticamente la notificación de esta resolución genera un plazo de 15 días para que ustedes procedan a interponer su recurso de apelación. ¿Qué recurre el recurso de apelación? La resolución de recurso de revisión. Entonces, dentro del plazo de los 15 días, interponen su recurso de apelación. ¿Dónde van a interponer el recurso de apelación? Lo van a interponer ante el mismo director general de ingresos. Será el director general de ingresos quien esté facultado
para verificar si el recurso de apelación reúne los requisitos y si el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo que la ley establece, que son 15 días. Verificado estas dos cosas, la forma y el tiempo, el director general de ingresos tendría que emitir un auto administrativo a través del cual, fíjense bien, admita el recurso de apelación. Fíjense bien, lo va a admitir, pero ya no va a conceder intervención de ley. ¿Por qué no concede intervención de ley? Porque no le toca al director general de ingresos conocer y resolver el recurso de apelación. Quien le toca conocerlo y resolverlo es el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Entonces, el director general de ingresos lo que se limita nada más es admitir el recurso de apelación porque ha cumplido con los aspectos de forma, de forma y tiempo. Entonces, lo traslada ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo el recurso de apelación con todo y el expediente. A partir que el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo ha radicado ese expediente administrativo con todo y el recurso, a partir de la radicación del recurso de apelación nacen dos plazos. Nace un plazo de 15 días que tiene, y ese plazo se lo conceden al director general de ingresos para que él proceda a contestar los agravios expresados por el recurrente en el recurso de apelación. Y nace el plazo de los 90 días que tiene el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo para resolver el recurso de apelación. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué en el procedimiento del recurso de apelación existe un plazo para que el director general de ingresos conteste agravios? Porque eso no existe en los recursos de reposición y recursos de revisión. Sencillamente porque recordemos que cuando el contribuyente, el recurrente, interpone los recursos de reposición y revisión, ¿verdad? Ante la Dirección General de Ingresos, ante las autoridades correspondientes de la DGI actúa como juez y parte. O sea, recordemos que juega una triple función, determina la obligación tributaria, es acreedor de la obligación tributaria y resuelve los recursos administrativos ante su propia instancia. Entonces, siendo así, por eso es que no le corren al administrador de renta un plazo para que conteste el recurso de reposición, porque en este caso sería absurdo que él esté contestando unos agravios que él mismo va a resolver. Entonces eso no puede ser. Tampoco al director se le va a correr un plazo para contestar agravios frente al recurso de revisión, porque tendría que él valorar esa misma contestación de agravio para resolver el recurso de revisión. Y eso no puede ser posible también. En el caso de recurso de apelación es diferente, porque desde el momento que el director general de ingresos transfiere el recurso de apelación con todo y el expediente administrativo ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, él se vuelve la contraparte del contribuyente y quien resuelve el recurso es un tercer órgano, que en este caso sería el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Entonces, como el director general de ingresos en representación de la DGI se constituye como contraparte del contribuyente, a él le conceden 15 días hábiles para que conteste los agravios que el contribuyente o recurrente expresó en su recurso de apelación. Con o sin la contestación de estos agravios, acto seguido, el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo abre a prueba por un plazo de 15 días
el recurso de apelación, debo aclarar que este plazo de 15 días que se abre en los procedimientos de recurso de apelación es común para las partes. Ese plazo de 15 días lo podía aprovechar el director general de ingreso en representación de la DGI o el contribuyente. ¿Por qué considero que los otros plazos relacionados a los otros recursos no pueden ser común para las partes? Porque a la DGI no le vas a dar un plazo probatorio para que ellos presenten la prueba que ellos mismos van a valorar en la resolución de recursos. Entonces, yo considero que el único plazo que es común para ambas partes es el plazo de los 15 días que se otorga en el procedimiento relativo al recurso de apelación. Vencido el plazo de los 15 días, entonces decimos que el recurso de apelación entra en estado de resolución. Y dentro del plazo indicado, 90 días, el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo tiene que emitir una resolución de recurso de apelación, ¿verdad? Siempre circunscribiéndose el plazo de los 90 días. Si prescriben los 90 días y no hay resolución de recurso de apelación, nuevamente surge un derecho a favor del recurrente que consiste en adjudicarse un silencio administrativo positivo. Hasta aquí todo lo relacionado al procedimiento que tiene que ver con los recursos administrativos. Vamos a abrir una pausa de preguntas y respuestas para que los que estén interesados en evacuar alguna duda relacionado con lo que se ha venido exponiendo, podamos exponer esa inconformidad y podamos hacer las preguntas puedan hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes para darles sus respectivas respuestas. Así de que entramos entonces en la etapa de consultas, preguntas, respuestas. Estamos a la orden. Hay una pregunta aquí, doctor, que dice, doctor, ha iniciado con un punto interesante. En el Código Tributario indica que los plazos fijados en días se tendrán por hábiles según el derecho civil. ¿Cuáles son esos días hábiles según el derecho civil? Excelente observación. Efectivamente. En el artículo 7 del Código Tributario, ustedes podrán observar que existe una disposición legal que taxativamente dice de que los plazos de días en materia tributaria se tendrán de acuerdo a los plazos de días hábiles establecidos en el derecho común. ¿Qué pasa en materia de derecho común? En materia de derecho civil, días hábiles están comprendidos de lunes a sábado. En materia civil, el sábado te lo cuentan como un día hábil. Por eso es que ustedes escucharán reiteradas veces a los profesionales del derecho mencionar aquella famosa frase que dicen sábado y domingo se computa por un día. Porque sábado y domingo en materia civil equivale a un día de un determinado plazo. Recién entrado en vigencia el Código Tributario, esta disposición que aparece en el artículo 7 del Código Tributario se puso en práctica. De tal manera de que al contribuyente se le incluía como día hábil el sábado, cuando les concedían plazos para que recurrieran. Pero pasaba algo que no encajaba. Si a mí me incorporaban como un día hábil, un día sábado, y ese día sábado lo ocupaba para llegar ante una instancia administrativa a interponer un recurso, ya sea de reposición, revisión o de apelación,
me encontraba con la cruda realidad de que esa dependencia administrativa se encontraba cerrada, se encontraba inoperante. Entonces, lo que sucedía es que te incorporaban como día hábil un día en que las administraciones de renta y demás dependencias administrativas no operaban, y eso permitía que tus plazos se restringieran. Por ejemplo, si te notificaban un día jueves de una resolución determinativa y te concedían 8 días hábiles, no es cierto que te concedían 8 días hábiles. Te terminaban concediendo 7 días hábiles, porque el sábado ellos lo incluían como un día hábil y ese sábado no operaban administrativamente. Entonces, dada los diversos reclamos que se suscitaron por parte de los contribuyentes, esa disposición legal que aparece en el artículo 7 fue superada con una disposición técnica. Fíjense bien que esto legalmente hablando no es lo correcto, porque yo no puedo reformar una ley a través de una disposición técnica. Tenemos que partir de que el Código Tributario es una ley, y como ley no puede ser reformada por el Director General de Ingresos a través de una disposición técnica. Si vamos a reformar la ley, tiene que ser un proyecto de reforma sometido a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional se encargue de modificar esa disposición legal. De tal manera de que se hizo de la manera menos adecuada, pero siendo de que esa modificación, esa pretendida modificación a través de una disposición técnica 20-2007 se logró establecer de que el día sábado no se iba a considerar un día hábil sino inhábil, y como es una disposición técnica que ha venido a beneficiar a los contribuyentes, pues obviamente, lógicamente, ningún contribuyente la ha recurrido como de ilegal, y se ha superado esa situación a través de una simple disposición técnica. Pero la verdad de las cosas es que tal como aparece ahí en el artículo 7 del Código Tributario, no podemos interpretar de que los días hábiles en materia administrativo-tributaria tengan que ser igual a los días hábiles en materia de derecho común. En el fuero civil es diferente el cómputo de los plazos de delito. Bien, si hay más preguntas, aprovechemos al doctor que tiene la amplia experiencia para darnos una respuesta bastante técnica. Si hay preguntas, levanten la mano para habilitar el micrófono, por favor. ¿Hay preguntas? Vamos a ver acá en los comentarios. Preguntas. ¿Alguien está levantando la mano? Oscar Hernández. Vamos a habilitarle el audio a Oscar Hernández. Aló, buenas noches. Listo, Oscar. Aló, Pregunta. aló, buenas noches. Mucho gusto, doctor. Saludos y le felicito por la exponencia que nos ha dado. Doctor, en una ocasión, a inicios de año, una sociedad jurídica abrió su inscripción en la DGI de Rivas. Y en la DGI de Rivas, por error del digitador de fiscalización, puso una fecha que no era la adecuada para las declaraciones de impuestos. Nosotros apelamos que no nos habría la haber, porque esa fecha estaba mal digitada, pero fue un problema del fiscalizador de arriba. Y metimos una carta de reclamo y todo, y el administrador de renta no dio respuesta. Y más bien, cuando nos dieron, pues nos habilitaron y todo,
nos mandaron a pagar la multa por la declaración que no se hizo, pero fue por error de digitación del que nos aperturó en la DGI. En ese caso, ellos actuaron de mala fe o el administrador de la renta no quiso darnos la dispensa. Pues no sé, y yo como no teníamos base jurídica, pues ni modo, pagamos la multa. Ok, mala fe no podría ser porque me estás manifestando de que fue un error por parte de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, allí lo que cabía es una solicitud de inaplicabilidad de multas por causas justas que establece el artículo 128 del Código Tributario. El artículo 129, que es el que le sigue al que acabo de citar, este artículo 129 establece lo que se denominan circunstancias consideradas como causas justas. Y una de ellas, la numeral 5, te da claramente la respuesta. Son consideradas causas justas para la inaplicabilidad de multa las siguientes: cuando por circunstancias adjudicables a la administración tributaria el contribuyente se vea materialmente imposibilitado de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias ante el fisco. Entonces, si estamos hablando de que el incumplimiento se derivó por un error derivado de la administración tributaria, entonces lo correcto debió haber sido solicitar la inaplicabilidad de multa, y si esa inaplicabilidad de multa por X o Y circunstancias no fue aceptada, pues allí pudo haber sido impugnada la decisión o la omisión en cuanto a la respuesta frente a esa solicitud de inaplicabilidad de multa. Otra pregunta que tengan a bien realizar, doctor. Aquí hay bastantes felicitaciones. Marvin José López, excelente conferencia, doctor. Este material está disponible en el grupo del MOOC para repasarlo con él. Sí, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en las páginas que hemos desplegado. Va a estar disponible. Es así que va a ser un material de consulta, pero aprovechemos ahorita al doctor para que nos deje cosas que tengamos en duda. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta que hacerle al doctor antes de despedirnos? Nori, excelente. Muchas gracias, doctor, por la presentación y ponencia. Oscar Hernández tiene levantada la mano. ¿Puede habilitar el micrófono, Oscar? Doctor, estamos entendidos que no podemos migrar de régimen general a cuota fija. Nos mandan a decir que esa disposición no la están autorizando. ¿Se tendría que abrir una nueva sociedad jurídica para pasar a cuota fija? Bueno, en cuota fija no puede prosperar como sujeto pasivo una entidad jurídica.
por su naturaleza tienen que inscribirla en régimen general. En cuota fija solo pueden prosperar como contribuyentes las personas naturales, siempre atendiendo al techo de su ganancia, los límites que la ley impone, que son los ingresos 1.200.000 anual y el inventario, un inventario de 500.000, creo que relaciona la ley. Cumpliendo esos techos que la ley establece, la persona natural puede ser sujeto de régimen de cuota fija, pero no así las personas jurídicas. Bien. Más preguntas que tengan que hacerle al doctor. Juan Agustín, excelente exposición. María Eugenia Aburto, muy buen aporte, gracias. Lo están felicitando por todos lados. Realmente lo que siempre me ha impresionado del doctor es cómo él todo lo tiene en el cerebro. Por lo general, los que hacemos ponencias siempre nos apoyamos con 2 o 3 filminas para llevar el hilo conductor, pero ya la experiencia del doctor la tiene y tiene esa destreza de podernos ayudar. Oscar, ¿ibas a decir algo más? Henry, disculpame, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Tal vez si le doctor, bajas un poco al audio que tenés ahí de fondo para que... ahí estoy imposible porque estoy en un negocio aquí a la par. Ya. Pero doctor, va a dejar su dato ahí para cualquier consulta en el futuro y tal vez alguna prestación de servicio profesional para asistencia, pues. Sus datos, dicen, doctor, ahí para futuras... Sí, bueno, antes que nada, recalcando y recordándole que esta es una contribución especial por parte del Centro de Estudios Tributarios Administrativos y Empresariales, CETAE. Mi número es el 81004253 y cualquier otra información para efecto de contactarnos directamente, yo se los puedo hacer llegar con gusto aquí con el licenciado Araica. Yo se lo podría hacer llegar con él. Bien. Hay una pregunta aquí, doctor. Yo entendía que eran 3 recursos, ¿verdad? Pero sí. Walter pregunta, buenas, ¿el cuarto recurso en qué momento se aplica? Ok, el Código Tributario aborda un cuarto recurso de carácter administrativo, pero no está considerado dentro de los ordinarios. Son 3 los recursos ordinarios que son los que abordamos en la conferencia, pero hay un cuarto recurso administrativo que en el Código Tributario sigue apareciendo bajo la figura del recurso de hecho. Este recurso es considerado extraordinario. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con este recurso extraordinario? Reivindicar tu derecho a que tus recursos ordinarios sean tramitados, ya sea por criterios errados del funcionario público de la DGI que te lo haya declarado no procedente, improcedente, que te lo haya declarado desierto. Siempre que ustedes encuentren ese tipo de obstáculo, entonces ustedes pueden utilizar el recurso extraordinario. Hay, por ejemplo, en el tema de los plazos, y a lo mejor se me pasó por alto explicarle esa partecita, hay una ficción legal que tiene que ver con la notificación.
La notificación se clasifica según las disposiciones del Código Tributario en notificación personal y notificación no personal. Se considera notificación personal la que es realizada directamente en las manos del contribuyente, ¿verdad? El propio contribuyente recibe la notificación. En el caso de las personas jurídicas, la notificación personal se perfecciona cuando el propio representante legal recepciona una notificación. Pero cuando la notificación es recibida por cualquier otra persona que no es el interesado o contribuyente, se considera una notificación no personal. En este caso especial, la notificación no surte sus efectos al día hábil inmediato siguiente. Yo les había puesto el ejemplo de que cuando ustedes son notificados un día lunes y te conceden un determinado plazo, el primer día del plazo es el día hábil inmediato siguiente. Pero esto es cuando la notificación es de carácter personal. Cuando no es personal, la notificación puede materializarse un día lunes, pero ella surte sus efectos legales hasta después del tercer día hábil inmediato siguiente. Lo que significa que tendrían que dejar pasar martes, miércoles y jueves. Y siendo que la disposición establece que surte sus efectos hasta después del tercer día hábil inmediato siguiente, hasta viernes, tendría que producir sus efectos legales esa notificación. Esta disposición ustedes la encuentran en la parte final del primer párrafo del artículo 85. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este tipo de disposiciones no las tomen en consideración las autoridades que son encargadas de revisar el cumplimiento de los requisitos formales y verificar el cumplimiento en cuanto a la interposición de los recursos dentro del plazo que la ley establece y no toman en consideración estos factores, tienden muchas veces a declarar desiertos los recursos ordinarios, es decir, no toma en consideración este tipo de circunstancias que la ley prevé. Entonces, en estos casos especiales se suele implementar lo que se denomina recurso extraordinario. Ahí aparece en el Código Tributario como recurso de hecho, pero quiero hacer la aclaración que el recurso de hecho como figura jurídica fue derogada porque el nuevo Código Procesal Civil derogó el Código de Procedimiento Civil, que es la que se encargaba de regular el recurso de hecho. Entonces, como quedó un vacío legal en el Código Tributario, nos permite implementar el principio de analogía, es decir, recurrir a las disposiciones del derecho común para encontrar una figura que se equipare a la que existía antes vigente, que era el recurso de hecho, e implementarlo en la práctica. Y ese recurso administrativo que viene a suplir al otrora recurso de hecho es el recurso por denegatoria de admisión que aparece tipificado en el artículo 578 del Código Procesal Civil de Nicaragua. Allí lo van a encontrar y tiene como objetivo fundamental reivindicar el derecho a que un recurso ordinario que se te denegó por criterios errados finalmente te sea admitido y tramitado en la dependencia administrativa donde lo hayas interpuesto en tiempo y forma. Excelente. Bien, vamos a terminar con este comentario, doctor. Dicen que no le conocen sonrisa, doctor. Esther Noguera dice, una sonrisa, doctor, porra. Sí, es que
los contadores y los abogados solemos ser bastante serio en presentación, pero fuera hablamos hasta los codos. Así es, fuera de la conferencia, pues ya solemos relajarnos más y somos otros. Ok, ha sido un honor, doctor, tenerlo en 2 conferencias. Esto casi no se logra con el doctor, primero por sus ocupaciones y después porque realmente solo por el amor, como decía el profesor, el doctor, a la profesión y como un aporte que se trae a todos los usuarios, a todos los contribuyentes, logramos estas 2 charlas seguidas, ampliarlas, profundizar en estos recursos que hoy en día son el pan de todos los contadores, por la coyuntura, por diversas razones, ¿verdad? Que estamos viviendo. Es así, doctor, que le agradecemos desde el programa de educación continua del Movimiento de la Unidad por la Profesión Contable su valiosa contribución. Y a todos los que nos están siguiendo, vamos a dejar en las páginas y en el YouTube del movimiento estas 2 brillantes conferencias que el doctor nos ha dado. Vienen sorpresas. Vamos a tener el agrado de tener a otro representante de CETAE dando un aporte en nuestra próxima conferencia, pero vamos a tener sorpresas. Vamos a comenzar a obsequiar a aquellos seguidores fieles libros, aportaciones. Vamos a comenzar a distribuir también ciertos ejemplos gráficos. Vamos a compartir literatura porque lo que queremos es consolidar todo el derecho tributario, que los profesionales nos consolidemos en este brazo que es el derecho tributario. Sin más, nos despedimos. Espérenos la próxima semana con otra brillante conferencia desde la Junta Directiva de este movimiento. Le agradecemos su participación y espere, como les decía, nuevas sorpresas. En el mes de octubre vamos a arrancar un ciclo que lo hemos denominado el ciclo de la concientización regulatoria. Vamos a estar viendo temas relacionados a la prevención, temas relacionados al sistema aduanero, al sistema de salud con el doctor Ricardo. Entonces, no se pierda, síganos en nuestras páginas y nos vemos la próxima semana. Doctor, palabras de finalización. Muchas gracias por la atención prestada y espero que esta charla, esta conferencia, haya sido de suma utilidad para sus quehaceres diarios, ¿verdad? En materia de contabilidad, en materia administrativa. Y siempre estaremos aportando un granito de arena para incentivar a toda la juventud y a todos los veteranos que aún están todavía inmersos y apasionados en el tema de la tributación, en el tema de las normas fiscales. Siempre vamos a estar ahí aportando nuestro granito de arena. Muchas gracias. Y ya saben, cuídense mucho de que esto está feo. Y primero la salud, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos hasta el próximo viernes con esta conferencia.